Bien, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22 y 23. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22 y 23. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? De tener lo tienen. La pregunta es, ¿lo encontraron? Sí. ¿Tiene la Biblia? Lo tiene. Vamos a orar juntos, luego vamos a leerlo y vamos a introducirnos en el mensaje. Levante su mano al cielo, oramos. Diga conmigo, querido Dios, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra trae fe a mi corazón. Querido Dios, y a través de la fe puedo tomar tus promesas. Querido Dios, en esta hora y en el nombre de Jesús, estoy dispuesto y estoy abierto a tu presencia, a ti, Espíritu Santo, que uses la palabra y me hables, me ministres, hables a mi corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Den un aplauso al Señor Jesucristo, al Señor de señores, al Rey de reyes. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, entonces, capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Otra vez, voy a leerlo. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Otra vez la primera frase de lo que leíamos, el versículo 22. Si lo quiere leer conmigo, dice, y fue enseñado, ¿lo lee conmigo? Dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Hasta ahí nomás. Una vez más. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de Egipto. Egipto representa el mundo. Vamos a introducirnos aquí. Si usted voltea la página, va a ver que dice defensa y muerte de Esteban al comienzo del capítulo 7. ¿Sí? La mayoría de las Biblias tiene como título esta escritura. Defensa y muerte de Esteban. Aquellos momentos se había levantado en Jerusalén la segunda persecución contra los creyentes, contra los cristianos. La primera había sido en cuanto a los pocos días de morir el Señor Jesús, cerca de Pentecostés. Usted recuerda que los creyentes estaban prácticamente escondidos en aquella casa donde el Señor había celebrado la última cena. Así que esta vendría a ser la segunda gran persecución. Aquella había sido una persecución más bien local allí en la ciudad, pero esta persecución ya era un poco mayor, es decir, abarcaba casi toda la provincia, y luego hubo una tercera persecución que abarcó casi todo el país o casi todo el imperio de Roma, o por lo menos sectores muy fuertes. Ahora, Esteban había sido elegido para preparar y ordenar algunas cosas naturales, pero dentro de él había un corazón de predicador. Qué interesante, ¿no? Que Esteban, voy a repetirlo, Esteban fue elegido como una de las personas para ordenar la mesa o las mesas. Sin embargo, él tenía un corazón de predicador. No sé si le está llegando mi pensamiento. No tiene mucho que ver con lo que usted hace por fuera. Tiene que ver con lo que hay en su corazón. Saúl por fuera era un rey, pero por dentro era un esclavo. José era un esclavo por fuera, pero por dentro era un hombre libre. Tiene mucho que ver, hermano, lo que está asentado en el corazón. Las autoridades se sintieron molestas por la predicación de este joven,
y sobornaron, dice el mismo capítulo lo enseña, que sobornaron a unos griegos para que mintieran y ellos fueran a los sacerdotes, al sumo sacerdote y le dijeran, o a los líderes allí judíos, y le dijeran que Esteban había hablado mal contra Moisés, contra Abraham. Y usted sabe que para un judío ortodoxo hablar mal contra Moisés y Abraham era lo peor que podía hacer. Entonces era como firmar una sentencia. Si bien eso era mentira, pero eso usaron ellos como razón para apresarlo a Esteban, enjuiciarlo y condenarlo a morir apedreado. Pero antes de eso, le dan al condenado a muerte una opción para hablar. Esto está en la ley hasta el día de hoy. Antes de morir, le dan la opción de hacer la última llamada o de pedir la última comida. Por ejemplo, los que están sentenciados a muerte, en el día de la actualidad, a la silla eléctrica o a las otras maneras de morir. Inyección letal, por ejemplo, le dan a elegir la comida que quieran, por ejemplo, ¿no? O el mejor vino, o hacer algo que no pudieron hacer durante la vida como despedida. Y a Esteban le permitieron hablar y tratar de defenderse. Ahora, lejos él de aprovechar el momento para defenderse y salir de esa situación, usó la ocasión para predicar de Cristo, es decir, usó los últimos momentos. Ahora, mire qué interesante, él estaba allí por razones de haber predicado el evangelio. Él podría haberse excusado y haber dicho, bueno, Señor, estuve muy apasionado, me fui de idea, no quise decir lo que dije, y se hubiera librado de ser apedreado. Pero él ya había comenzado e iba a morir con el mismo pensamiento, y lejos de desaprovechar el lugar, lo aprovechó para predicar el evangelio. Entonces comenzó a hacer un recuento desde el día de Abraham y llega hasta Moisés. Y esta es la palabra que yo quiero compartir con usted. Es importante introducirnos en el pasaje. Y esta palabra fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Diga conmigo, la escuela de Egipto. Una vez más, diga, la escuela de Egipto. Ahora, dígalo bien, diga, la escuela de Egipto, con todas nuestras fuerzas. Ahora, Moisés fue enseñado, fue formado, fue instruido y fue preparado en las escuelas de Egipto. Ahora, Egipto representa el mundo. Cuando Moisés fue llamado, él venía de ser preparado en Egipto. Allí él fue formado. Su pensamiento fue formado en Egipto. Su criterio, su razonamiento, su lógica. Cómo tratar a los demás, cómo llevar adelante sus negocios, cómo relacionarse con las personas. Todo eso le fue enseñado en Egipto. Ahora, Egipto representa el mundo. Representa la cultura sin Cristo. Mi querido hermano, esto tiene mucho que ver con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos enseñados, instruidos por la sociedad, por el pensamiento social, por la estructura de pensamiento que hay en la vida. Ahora yo quiero hablar de tres tipos de escuelas que nosotros nos encontramos en la vida. Nos anotemos o no estamos en ella. En primer lugar, la vida como escuela. Diga conmigo, la vida como escuela. ¿Ha escuchado la frase decir, esto lo aprendí en la escuela de la vida? Si no lo ha escuchado, lo va a escuchar. Y estoy seguro que en algún momento lo habrá escuchado, quizás no lo grabó, pero muchas personas tienen esta expresión. Esto lo aprendí en la escuela de la vida. Otros dicen, a vivir se aprende viviendo. Y parecen frases interesantes y frases ciertas, pero nada más lejos de la realidad que estas verdades. Puede ser verdad, una verdad relativa y puede ser una verdad a media de que aprendemos algunas cosas de la vida. Pero nuestra reacción no debe ser como las aprendemos, sino como creemos en nuestro corazón. Si nosotros reaccionáramos a la ofensa, reaccionáramos a la venganza, reaccionáramos al odio, al rencor, sería como cualquier otra persona.
Pero si reaccionamos a las ofensas de manera perdonando, es que hemos sido transformados y cambiados por el poder de Dios. Muchos tienen como escuela de su propia vida o de su propia existencia la vida. Y mucha gente dice, la vida me enseñó así. La vida me hizo así. Eso no es verdad. La gente dice, la vida me hizo así. Es verdad que nosotros no podemos escoger lo que nos sucede, pero sí podemos escoger cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede. Usted no elige quedarse sin trabajo, usted y yo no elegimos tener una crisis en la familia, nadie elige de pronto atravesar una enfermedad, nadie elige tener un conflicto laboral o profesional, no lo elegimos, pero sí tomamos la elección de cómo reaccionar frente a los problemas de la vida. Y hermano, nosotros, todos los seres humanos, pasamos y la vida nos va enseñando, la vida nos va marcando, la vida nos va formando el carácter, formando nuestro temperamento, formando el pensamiento. Y muchas veces venimos a Cristo y no queremos dejar aquello que la vida nos enseñó y que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Dios, algunas personas dicen, la vida me enseñó así. La vida me hizo así. No es verdad, ¿sabe por qué? Porque Dios es el dador de la vida. Y Dios no da nada malo. Entonces a veces la gente dice, la vida me hizo así. Yo soy egoísta, soy malo, soy serio, soy duro, soy protector y no quiero que nadie me toque porque la vida me hizo así. Yo amé y me traicionaron, o confié y me defraudaron. La vida me hizo así. No es verdad. No es verdad. ¿Qué es la vida? La vida es un espacio, un espacio de tiempo para tomar decisiones. Usted puede haber sido ofendido, pero es su decisión perdonar o no. Yo no puedo hacer nada si otra persona me ofende o no. No está en mi decisión, pero es mi decisión cómo yo reacciono. Yo no hice nada para perder mis padres, pero sí soy responsable de mi reacción a esa necesidad. Lo que pasa es que es más fácil culpar a otros. Yo soy así porque mi padre se fue, porque mi madre me golpeaba, porque la maestra no me atendía, la maestra no me miraba, porque mi jefe no me abrazaba, porque no cantaron, no sé, el corito que a mí me gusta. Entonces soy así. No. La escuela de la vida no nos enseña cómo reaccionar. La escuela de la vida nos enseña situaciones, evaluaciones, pero son nuestras decisiones las que nos van enseñando cómo reaccionar. Otros sostienen que la vida les ha enseñado. Y quiero decirle algo, la vida no enseña nada. La vida no enseña nada. Si alguien dice la vida me enseña o la vida me enseñó, es como si yo dijera la escuela me enseña. Y la escuela no enseña a nadie. Por eso dentro de la escuela hay algunos que tienen 10 y otros que tienen 1. Porque la escuela no enseña. Porque si el edificio enseñara, todos los niños tendrían 10. Pero el edificio no enseña. Entonces, ¿para qué está la escuela? La escuela proporciona un ámbito donde la persona tiene una disposición para aprender, se engancha con los profesores, anota las tareas, estudia el tema, entrega las cosas a tiempo, trabaja con sus compañeros, llegan sus padres para hablar con los docentes, elabora los trabajos. Entonces, todo eso más el edificio hace que el niño tenga buena puntuación. Pero el edificio no hace inteligente a nadie. De la misma manera que la iglesia no hace santo a nadie. Una empresa no hace laborioso a nadie. Por eso hay personas que trabajando en una empresa donde otros encuentran trabajo, otros son expulsados de la misma empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no vuelve laborioso a nadie. Tiene que ver una actitud, una disposición. Hace un momento estábamos hablando de una necesidad dentro de la obra de Dios. Y esas cosas tenemos que entenderlas y captarlas para que nuestra vida tenga más consistencia todavía. La vida, hermano, no nos enseña.
A mí la vida, no voy a hablar de mí, no me gusta que esto pase, pero la vida no nos enseña, la vida lo que nos hace es nos proporciona la oportunidad para ser enseñados, pero la vida no me enseña. La vida es un espacio de tiempo en que soy instruido. Salmo 16, 11. Quisiera que lo busque. En el Salmo 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Lo lee conmigo? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Este versículo, hermano, derrumba todo argumento de los seres humanos, de los individuos que dicen, la vida me hizo así. Este versículo destruye todo argumento que el diablo nos ha instalado en el pensamiento. Y soy así porque la vida me hizo así. Hay una canción, ¿no? Ah, en italiano. No la sé en italiano. Soy rebelde. Soy tan santo que me olvidé la canción. Porque el mundo me hizo así. Es un argumento que no es válido, hermano. Un cristiano no puede vivir el evangelio y a pesar de estar en Cristo, todavía vivir con ese argumento y decir, no, yo soy desconfiado porque la vida me hizo así. No, la vida te hizo así porque es la escuela de la vida, pero ahora estamos en la escuela de Dios, estamos en la escuela del evangelio. Nuestros papás nos cambiaron de colegio. Está bien, en la escuela de la vida me enseñaron esto. Pero cuando vine a Cristo, el Señor me puso en la escuela de la vida eterna y Él me enseñó otra cosa. Entonces dice, me mostrará la senda de la vida. La vida que viene de Dios es una vida que tiene gozo, es una vida plena, es una vida bendecida. Esa es la vida que viene de Dios. Entonces yo no puedo decir, la vida me hizo así. No. Muéstrame la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. La senda de la vida. La senda emocional. La vida tiene muchos caminos. Por ejemplo, el enamoramiento es uno de los caminos de la vida. Enamorarse es maravilloso, pero el enamoramiento es un camino que tarde o temprano todos vamos a transitar. Y antes que llegue ese momento, yo debo orar y debo buscar a Dios y debo decirle, Dios, muéstrame por qué camino emocional yo debo andar. La inversión es un camino. Las relaciones personales son otro camino. La fe es un camino. Las labores dentro de la obra de Dios es un camino. El servicio a Dios es un camino que usted y yo debemos transitar, hermano. Debemos transitar el camino de la fe, el camino de la amistad, el camino del servicio a Dios. Son caminos que debemos transitarlo. Si alguien no camina por el sendero de la amistad, no puede vivir sin amigos. Hay gente que dice el tercer pensamiento dentro de esto. Hay personas que dicen, mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiero. En primer lugar, la vida no es suya. Y en segundo lugar, usted no puede hacer con ella lo que quiere, sino lo que debe. Porque la vida no es nuestra, es de Dios. Y llegado el cabo o el final, tendremos que rendir cuenta a Dios de lo que hicimos, no en nuestras vidas, sino con nuestras vidas. Dios no le va a decir a usted, fuiste a la escuela, llegaste tarde, ¿qué hiciste en los recreos? No, Dios no le va a preguntar eso. Dios le va a preguntar, ¿cómo te comportaste en el colegio, por ejemplo? Dios no le va a decir, ¿qué comiste el domingo? ¿Qué comías los domingos? No, lo que le va a preguntar Dios, ¿había paz en tu mesa? Eso es lo que Dios nos va a considerar. No nos va a decir Dios,
¿Cuántos amigos tenías? ¿No? Lo que Dios nos va a preguntar, ¿cómo eras con ellos? Dios no nos va a preguntar si ganamos poco o ganamos mucho. Dios no va a decir, ¿fuiste generoso? Es decir, muchas veces nosotros pensamos que la vida es nuestra y que yo puedo hacer con ella lo que quiero. Primero, la vida no es mía, la vida viene de Dios. La vida viene de Dios. Y un día Dios me va a pedir cuenta, no lo que hice en mi vida, sino con mi vida. Lo segundo que quiero compartir con usted, la sociedad como escuela. En primer lugar, algunas personas dicen que la escuela de ellos fue la vida. Otros dicen que la sociedad fue la escuela. Recibimos formación intelectual, decisiva, anímica, espiritual, por medio de las palabras. Y usted sabe que nosotros vamos respondiendo de acuerdo a los afectos. O sea, nuestra respuesta a las personas es de acuerdo al estímulo afectivo. Tiene que ver, no es que uno ame completamente a la persona que está hablando, pero al afecto. A mí me pasó algo importante. Yo tuve un entredicho, no sé si llamarlo entredicho, pero tuve una conversación un poco áspera con un profesor, fuera de clase, por supuesto. No, nunca le falté el respeto, pero hubieron algunas cosas personales que no me agradó. Y hablé con él fuera de clase. Y bueno, le conté lo que a mí me parecía y expresé algunas cosas. Pero quedó algo en el ambiente. Entonces cuando él entraba a clase y nos daba la lección, yo estaba bloqueado. Y estaba trabado y no lograba entender. O sea, cognitivamente entendía lo que él me decía, pero lo que había pasado entre él y yo producía una barrera y no me dejaba recepcionar la enseñanza. Así que después, eso me pasó como 2 o 3 días, hasta que en un momento hablé con él y le expliqué lo que sentía. Y le dije, lo que yo le dije era verdad, era lo que a mí me pasaba. Tal vez se lo dije mal, tal vez no usé las palabras adecuadas, pero era lo que sucedía. Y arreglamos. Al día siguiente, cuando él vino a dar la clase, fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque la relación con él ahora era diferente. Y esto mismo pasa en los colegios. Ahora, Moisés, hermanos, dice que fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Mire conmigo otra vez Hechos 7:22. Búsquelo, o si quiere leerlo conmigo, lo lee. ¿Lo lee conmigo? Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de Egipto. Ahora, hasta ahí nomás. Otra vez. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de Egipto. Ahora, Moisés fue enseñado, fue moldeado su pensamiento, su carácter, su postura, su personalidad conforme a Egipto. Ahora, Egipto representa el mundo. ¿Cómo piensa usted que pensaba Moisés? Moisés no pensaba como un hijo de Dios. Él por dentro era un hebreo, pero por fuera se comportaba como un egipcio. ¿Qué hacían los egipcios cuando tenían un problema? Era el imperio más dominante y cuando alguien no aceptaba lo que decía, muerte. ¿Qué hizo Moisés cuando vio que 2 peleaban y no pudo hacer nada? Lo mató porque estaba acostumbrado, porque eso había sido enseñado en la escuela de Egipto. En Egipto, Moisés aprendió a pensar, a razonar, a comprender y a actuar como un egipcio. La filosofía de vida que tenía Moisés era como cualquier otro egipcio. Aunque por dentro él era hebreo, por fuera era un egipcio. Mi querido hermano, esto pasa todavía hoy dentro de la iglesia evangélica. Por dentro somos evangélicos, pero por fuera nos comportamos como egipcios. Egipto representa la sociedad sin Dios. Egipto representa el modo de esta sociedad.
Egipto representa la manera en que esta cultura maneja su vida. Hermano, el mundo nos ha enseñado, y quizás voy a usar algunas palabras un poco, no tan de un predicador, pero en el mundo nos enseñaron a ser cancheros. En el mundo nos enseñaron a decir voy, ya sabiendo que no íbamos a ir. El mundo nos enseñó a decirle te pago el 10 cuando sabíamos que no íbamos a pagar. El mundo nos enseñó a pegar primero, es lo que dicen, ¿o no? El que pega primero pega 2 veces. El mundo nos enseñó a llevarnos las cosas por delante. Ahora Egipto representa el mundo y Moisés fue enseñado en toda la cultura de Egipto. Por eso el versículo 23 dice, cuando hubo cumplida la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a su pueblo. Egipto representa esta sociedad. Hermanos, la sociedad nos ha enseñado a escondernos. La sociedad nos ha enseñado a hablar por detrás. La sociedad nos ha enseñado a no tener integridad. La sociedad nos ha enseñado a ser mezquinos, a ser ávaros, a criticar. La sociedad nos ha enseñado a ser intemperante, a vengarnos. La sociedad nos ha enseñado a pedir mucho y a no dar nada. Todo esto nos ha enseñado la sociedad y podría ser una lista más larga todavía. La sociedad nos ha enseñado a no sujetarnos a la autoridad. Por eso hay todo tipo de movimiento contra toda la autoridad educativa, contra la autoridad judicial, contra la autoridad política. Por más que la gente diga, sí, hay una razón, es verdad, hay una razón, pero lo que Dios condena es la metodología. El mundo nos ha enseñado a esto. El mundo nos ha enseñado a guardar las ofensas para sacarlas en el momento debido. Eso nos ha enseñado la sociedad. Nos hirieron, nos lastimaron y a veces nosotros hacemos que nada pasó y al mes, a los 2 meses, 3 meses, la persona viene y nos pide un favor y nosotros tenemos una memoria excelente. ¿Te acordás? Hace un martes era las 3:15 de la tarde, me acuerdo, un viento corría muy suavemente y justo por la calle pasó un auto blanco, me acuerdo que enfrente había un perro y vos me dijiste tal cosa. O me hiciste tal cosa. El mundo nos ha enseñado así. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que a veces vivimos dentro del Evangelio todavía bajo la educación de Egipto. Tenemos que aprender a salir de esa escuela y entrar en la escuela de Dios. Egipto representa la cultura de este mundo, la idiosincrasia, el ánimo. Los parámetros morales, hermano, que tiene la sociedad, a veces se introducen dentro de la iglesia. Las relaciones matrimoniales, los enamoramientos prematuros, todas esas cosas que pasan en la sociedad, también se introducen en la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía nos conducimos de acuerdo a las enseñanzas de Egipto. ¿Por qué no damos? Porque los mismos que no damos en la obra de Dios, generalmente son los que no pagan el impuesto, los que no pagan una multa, porque es un principio, es una escuela de vida. El que se rebela contra una autoridad cristiana, también lo hace en la sociedad, porque es una escuela de vida. Ahora, Moisés fue preparado en estas cosas. Por ejemplo, en la sociedad hay una enseñanza multiespiritual. Uno puede creer en cualquier cosa. Y lamentablemente, esto también entra del Evangelio. Moisés fue enseñado en filosofía, en ciencia, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento egipcio. Así llegamos nosotros al Evangelio, enseñados por Egipto. Nuestro ánimo, nuestra moral, nuestro pensamiento fue diseñado o fue formado por Egipto. Y dentro del Evangelio, muchas veces todavía actuamos bajo los parámetros de la escuela de Egipto. Moisés vio un día que 2 hermanos se peleaban, entró, mató a uno, lo escondió en la arena, porque eso era lo que hacían los egipcios.
Ellos se sentían juez. Y cuando alguien no hacía lo que ellos decían, listo, lo mataban. Esa era la forma. Él aprendió de eso. Entonces él actuó de acuerdo a lo que aprendió. Moisés aprendió esto y vivió esto. Moisés estaba lleno de conjetura, de razonamiento, de excusas. Aquí la Biblia dice que él era poderoso en palabras y obras. Pero él fue enseñado por los egipcios a dar excusas. ¿Se acuerdan en Éxodo 3? Cuando dice que Dios lo llamó, él dijo, no sé hablar. ¿Sabe por qué nosotros no servimos a Dios? Porque está lleno de excusas. Que no tengo tiempo, que no llego, que no puedo, que no sé. La Moisés no era escaso de palabra. Esteban, si usted mira los versículos anteriores, dice que se abrió el cielo y Esteban dice, versículo, mire, vamos a leerlo en el mismo capítulo 7, versículo 55. Dice, pero Esteban, de hecho, por supuesto, Hechos 7, 55. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí los cielos están abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces dice que a ellos les impactó tanto esto que comenzaron a gritar y arremetieron contra él para echarle fuera de la ciudad. Cuando Esteban estaba dando esta revelación de que Moisés era un hombre instruido, un hombre de buen hablar, está dando por sentado la excusa que Moisés usó cuando Dios lo llamó. Porque cuando Dios lo llamó, Moisés actuó como un egipcio, puso excusas. Moisés, yo te quiero usar. Moisés, yo quiero llevarte a Egipto y que seas el libertador de aquella nación. Y él dijo, Señor, yo no sé hablar. Y Dios está revelando de que él sí sabía hablar. Los historiadores dicen que posiblemente tenía una incipiente tartamudez, pero él sí sabía hablar, porque había sido preparado. Usted sabe que en Egipto estaban las mejores universidades del mundo en ese entonces. Y Moisés, como familia de Faraón, fue preparado gratis en esas escuelas. Nosotros venimos al Evangelio bajo la enseñanza de Egipto. Y una de las cosas que nos ha enseñado Egipto es a excusarnos, a tener excusas. Bueno, no me alcanzó, por eso no di. No oré porque estaba preocupado, no fui porque otro no me saludó, no llegué porque el remis se quedó, porque excusas. Moisés estaba lleno de excusas, por eso Dios tuvo que tratarlo con su mano, con su vara. Casi todos en la escuela o en esta cultura social nos ha enseñado lo que nos ha enseñado la sociedad. En su gran mayoría se contrapone a los principios de Dios. Lo que esta sociedad nos ha enseñado se contrapone a los principios de Dios. ¿Cómo nos enseñan a nosotros a tratar a nuestros jefes en el trabajo? No te dejes pisar, ¿eh? No te dejes pisar. Párate, hacete valer, párate enfrente. Y a veces venimos al Evangelio y queremos vivir el Evangelio bajo la misma escuela. Que no te digan nada, ¿eh? Y si alguien nos dice algo a nuestro hijo en la escuela, nosotros, en la iglesia, nosotros vamos y lo defendemos. Hermano, hermana, no le diga nada a mi hijo. ¿Por qué? Porque es la escuela que traemos de Egipto. ¿Es una predicación para amenes? No. Sí, ¿no? Amén. Después hacemos toda una bolsa de amenes. Pero esto nos enseña, hermano. Esto nos enseña el corazón. Por supuesto que nos enseña. Nos quiere Dios hacer mejor, nos quiere instruir. Esto no es contra nuestras vidas exactamente, sino es para mejorar, para cambiar, para avanzar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas de nuestras oraciones que hacemos fervientemente y que oramos y clamamos y rogamos a Dios tienen este tipo de impedimento. ¿Tenemos fe para grandes cosas? Sí y amén. El problema es que nuestra conducta está distorsionada. Porque nuestra conducta muchas veces tiene mucho que ver con la escuela que fuimos formados.
en Egipto. Un cristiano, por ejemplo, si usted tiene una empresa, un negocio, lo que sea, un emprendimiento, y usted va a un taller, a una clase de emprendimiento, usted verá que muchos principios de cómo manejar los negocios no se contradicen con algunos principios bíblicos. Tercero, lo siguiente que le quiero hablar es el Evangelio como escuela de vida. En primer lugar, nosotros venimos al Evangelio. Acá dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Nosotros venimos así al Evangelio. Y nosotros decimos que la vida nos enseñó. La otra escuela por donde pasamos es la sociedad. Pero hay una tercera escuela a donde Dios quiere que nosotros podamos asistir y podamos eximirnos de ella. Es el Evangelio como escuela. Hay situaciones y experiencias que nos revelan que el Espíritu Santo es quien nos da las mejores lecciones de la vida. El Espíritu Santo es el que nos da justamente esto, las mejores lecciones de la vida. Lo bendice cuando no lo merecemos. Nos habla cuando menos lo esperamos. Nos anima cuando más lo necesitamos. Nos motiva en el momento preciso. Las mejores experiencias del ser humano no vienen cuando vive bajo los parámetros de la sociedad o los parámetros del mundo. Las mejores experiencias vienen cuando vivimos de acuerdo a la escuela de Dios, de acuerdo a la escuela que el Evangelio nos propone. El Evangelio, hermano, nos enseña cuestiones físicas, económicas, familiares, doctrinales, matrimoniales. El Evangelio encontramos principios, cómo manejar nuestros negocios, cómo relacionarnos con la autoridad, cómo tratar a nuestro cónyuge, cómo plantear futuro para nuestros hijos, cómo dejar herencia para nuestros hijos. El Evangelio nos enseña qué prioridades tener en la vida. La sociedad nos enseñó a ser mezquino, a ser hiriente, a ser maldiciente. El mundo nos enseñó a esto, pero el Evangelio nos enseña otra cosa. El Evangelio nos enseña a perdonar, a amar, a distender, a dar otra oportunidad, porque el Evangelio es la escuela de Dios y la escuela de Dios produce vida eterna. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Solo el Evangelio, hermano, solo el Evangelio puede cambiar a una persona moral y espiritualmente. Las personas pueden ir a grupos de terapia y yo no tengo nada contra eso, pero la persona solo podrá cambiar eso por lo que va. Pero cuando alguien viene a Cristo, entra en la terapia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo transforma nuestra moral. El Espíritu Santo transforma nuestra vida espiritual. Porque la escuela de Dios afecta todo lo que nosotros somos. El Espíritu Santo nos vuelve confiables. El Espíritu Santo nos devuelve la identidad. El Espíritu Santo propone en nuestras vidas todos estos argumentos que son bíblicos. San Marcos capítulo 10, versículo 20. Segundo libro del Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 10, versículo 20. Un día Jesús caminaba y predicaba en una ciudad. Se acerca un joven que tenía mucho dinero, dice la Biblia, de tal manera que no le da el nombre, pero sí el apelativo de este joven, y le llama joven rico. Es decir, era más rico que el apellido que tenía. Es interesante esto. Esto es muy interesante, porque el Espíritu Santo no registra el nombre de este joven, pero sí la característica. Dice que era un joven rico. Pero este joven rico, por fuera, era un hombre pobre por dentro. Y esto sucede hasta el día de hoy. Podemos ser ricos por fuera, pero extremadamente pobres por dentro. Podemos ser hebreos por fuera, pero todavía podemos ser egipcios por dentro. Hoy, por ejemplo, la gente discute su género. Y dicen, algunos son hombres en cuerpos de mujer y otros son mujeres en cuerpos de hombre. Entonces la justicia interviene. Eso en Dios no existe. No es lógico tener un corazón de israelita, de judío cristiano y un comportamiento externo como un egipcio. No es lógico.
por fuera y por dentro debemos ser iguales. Este joven había llegado a todas las metas que él se había propuesto. Porque tenía mucho dinero, seguramente logró tener muchas metas cumplidas. Se proponía metas y las lograba. Ponía propósitos en su vida y los alcanzaba. Y también se había propuesto llegar al cielo, pero nunca lo logró. Por eso cuando se acercó el Señor Jesús le dice, ¿cómo hago para llegar al cielo? Y el Señor le instruye. Este joven revela la condición de muchos en este mundo. Este joven rico, hermanos, en Marcos 10, versículo 20, le dice, entonces, voy a leer del 17, al seguir su camino vino uno corriendo hincada la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Lo estaba probando. Ahora, no es que Jesús no fuera Dios. Jesús es Dios. Y Jesús sabe que Él es Dios. Está tanteando el terreno del corazón del joven. Dice, los mandamientos sabes, no adulteren, no maten, no hurten, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven lo interrumpió y dijo, esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven es el tipo de personas que intelectualmente saben mucho, pero en la práctica no hacen nada. Quizás es incómodo lo que digo, pero este joven representa a este tipo de personas que intelectualmente lo saben todo, pero en la práctica hacen poco. Hoy tenemos una gran ventaja. Términos que nosotros sabemos y que todos manejamos en nuestra época no se escuchaban. Cuando éramos jóvenes no se hablaba de ministerio. No había ministerio. El único que había era el pastor. Era la única figura. No había de congresos de alabanza, adoración, noche de intercesión, línea profética. Todo este tipo de terminología no existían. Hoy usted entra a Google o busca información y podemos todos nosotros manejar términos que muchas veces ni siquiera conocemos el significado. Pero estamos llenos de instrucciones y llenos de conocimiento. Pero la iglesia se debilita, ¿sabe por qué? No porque le falte conocimiento, sino porque le falta práctica. Porque la esencia del evangelio sí es el conocimiento, porque el conocimiento produce fe. Pero el conocimiento puesto en práctica es lo que hace que la fe se afirme. Estamos llenos de conocimiento. Y mientras más conocimiento tengamos, mejor. Y mientras más conocimiento podamos recibir, más lo vamos a buscar y lo vamos a tener. Pero el fin del evangelio no es darnos conocimiento. El fin del evangelio es transformar nuestra vida para que otros también sean transformados por el poder de Dios. Este joven representa a muchos que frecuentan las iglesias y que saben mucho de la religión, pero no tienen una experiencia fuerte con Dios. Este joven venía de la escuela o de una escuela religiosa, pero no había pasado por la escuela del Espíritu. Una cosa, hermano, es en lo que usted fue enseñado y otra cosa distinta es en la manera que usted fue aprendido. ¿Vio que uno dice, ¿y eso te enseñaron? Entonces, primera verdad dentro de la escuela del Espíritu o de la escuela de Dios. Una cosa es lo que se nos enseña y otra cosa es lo que aprendemos. Lo que aprendemos es una elección general, pero lo que ponemos en práctica es una decisión personal. Se lo digo de nuevo. Lo que aprendemos tiene que ver con una lección general, pero lo que ponemos en práctica tiene que ver con una decisión exclusivamente personal. No lo voy a buscar porque casi todos conocemos la historia de este joven. Pero quiero contarle la historia de David. Seguramente usted ya la sabe, pero quiero referirme a ello un momento.
¿qué aprendió David en su casa? El valiente pastorcito de Israel, ¿qué aprendió en su casa? Por eso le digo, una cosa es lo que aprendemos y otra cosa es lo que decidimos poner en práctica. ¿Qué aprendió David en su casa? A ser ignorado. Nunca estuvo en su casa, ni para dormir venía. Cuando llegó el profeta Samuel, alguien debía ser ungido, hasta que Samuel dijo, no, acá falta algo. Y el papá se acordó. Es decir, en la casa, en su propia casa, David aprendió a ser olvidado, a ser ignorado, a ser ofendido. Porque cuando llegó al ejército, su hermano, en lugar de abrazarlo y decirle cuánto me alegra verte, lo primero que le dijo, yo sé que tu corazón está lleno de maldad. Esa fue la escuela de David. Pero él decidió responder de otra manera. Por eso, hermano, cuando alguien se excusa y dice, eso es lo que la vida me enseñó, por eso yo actúo así, es una mentira que el diablo le ha hecho creer. Es una excusa para que nosotros no entremos a otro nivel. Al nivel de la gracia, al nivel del Espíritu, al nivel de la palabra de Dios. David en su propia casa aprendió a ser ignorado, aprendió a ser olvidado. Era el último de la fila, ni el último era, ni un lugar tenía en la mesa, porque estaban listos para comer y ni un plato habían puesto para él. Era el despreciado, el olvidado, el ignorado. Esas cosas él fue enseñado en su casa. Pero una cosa es ser enseñado y otra cosa es ser aprendido. Cuando David llegó a aquel lugar y apareció Goliat, lo primero que él dijo, ¿quién es este que viene a desafiar al ejército de Dios? Y entre el ejército estaban sus hermanos, los que lo habían ignorado, aquellos que le habían ofendido, aquellos que lo habían menospreciado, aquel que dijo, tu corazón está lleno de maldad. Pero cuando él se enfrentó a Goliat, dijo, todos estos, incluidos mis hermanos, son el ejército de Dios. Una cosa es lo que aprendemos, otra cosa es lo que reaccionamos. La vida a David le enseñó cómo lastimar a la gente. En su casa le enseñaron a David cómo ignorar a los demás. En su casa a David le enseñaron cómo ser vengativo. Pero David decidió ser perdonador. Luego fue al palacio y el rey le enseñó cómo deshacerse de los enemigos. Y cuando él entró a dormir a una cueva, su compañero que estaba al lado, vieron que Saúl entró y se durmió cerca de ellos. Y su compañero le dijo, David, este es el momento, Dios te lo pone en tus manos, es el momento de matarlo. Y David dijo, no. Una cosa es lo que me enseñaron, otra cosa es lo que yo aprendí. Una cosa es lo que me enseñaron, otra es la manera que yo voy a reaccionar. Aprendemos de manera general, hermanos, pero aplicamos de manera personal. ¿Me explico? Por ejemplo, todos aquí estamos escuchando la misma lección bíblica. Todos estuvimos aquí estos 45, 50 minutos o más aprendiendo toda la misma lección. Pero la puesta en práctica de esta palabra será algo decisivamente personal. Algunos de ustedes pondrán una parte en práctica, otros nada. Otros se volverán molestos por la predicación. Otros tratan de cumplir lo más posible. Es decir, la enseñanza es general, pero la aplicación es personal. Mire, quiero invitarle que busque su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 20. Esta palabra nos ha impactado y creo que tiene que ver mucho con la vida nuestra. Gloria a Dios. Efesios 4, versículo 20. ¿Lo tiene? ¿Lo abrió? ¿Lo encontró? Dice así, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El siguiente, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está
en Jesús. Otra vez el 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le hemos oído y si en verdad hemos sido enseñados por Él, lo que hemos cambiado y sido transformado hasta ahora es simplemente el principio del cambio que Dios va a seguir trayendo a nuestras vidas. Moisés fue enseñado en Egipto, pero para que Dios lo usara, Dios debió meterlo en la escuela de Dios. Porque todo el bagaje que él traía de cómo fue educado en Egipto no le servía para servir a Dios. Algunos argumentos tal vez serían útiles. Algunas estrategias de manejo de grupo y manejo de gente quizás le podría servir, pero lo tenía que redimir y envolverlo bajo principios bíblicos. Por eso, para usarlo, Dios tuvo que meterlo en su escuela, en la escuela de la gracia de Dios, en la escuela del Espíritu, en la escuela de la palabra, en la escuela de la presencia de Dios. Si usted ha vivido su vida diciendo, bueno, o dejándose enseñar por la vida y siendo lo que la vida le enseñó, debemos tomar una dirección nueva. No somos el producto de lo que la sociedad nos ha enseñado. Es posible que algunas de esas cosas nos haya afectado, sí, es verdad. Pero no somos el producto de lo que eso nos enseñaron. Somos el producto de nuestras propias decisiones. Somos el producto de nuestras propias decisiones. Yo vi a mi padre que él solucionaba todo tomando. Y yo fui metido en esa escuela. Cuando él murió, yo vi que esa era la manera de resolver los asuntos. Entonces, como yo fui enseñado en esa escuela, hacía eso. Hasta que conocí a Cristo. La escuela de la vida y la escuela del mundo, en la mayoría de sus principios, se contradice a los principios bíblicos. Pero ahora estamos en la escuela de Dios. Ahora estamos en la escuela del Espíritu. Amén. No todo lo que el mundo enseña es pernicioso e infernal, porque hay algunos principios que la sociedad vive y pueden llegar a ser buenos si los redimimos para Dios. Pero usted y yo estamos en la escuela de la vida, en la escuela del Espíritu, en la escuela de la palabra de Dios, en la escuela de Dios. Amén. Lo que la vida nos ha enseñado ha sido hasta aquí, pero lo que nosotros reaccionamos corre por nuestra cuenta. Quiero invitarle que se ponga un momento de pie. Vamos a orar juntos, vamos a buscar al Señor, vamos a orar unos momentos. Moisés reaccionó la primera vez porque así le habían enseñado a Egipto. Pero después de unos ciertos años, él cambió su reacción porque fue enseñado por el Espíritu de Dios. Cierre sus ojos unos momentos. Vamos a orar juntos. Vamos a estar en reverencia. Tú eres Dios bueno. Señor, hemos sido perdonados. A pesar de haber venido al Evangelio trayendo sobre nuestras vidas un montón de pensamientos que no eran buenos, conjeturas y razonamientos que no eran buenos, que no eran de Dios. Pero nos aceptaste, Dios. Nos amaste. Comenzaste a transformar nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestra vida. Comenzó a ser transformada, cambiada por el poder de